sugerencias y un comentario. Una conexión, Samuel no pudo estar, pero me envió de una conexión que hizo, no sé muy bien cómo la relacionó, pero él mencionaba que cuando Jesús les dice, no temas, soy yo, estaba citando o haciendo alusión a Isaías 43, cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No sé cómo llegó a Isaías 43, pero me parece que después el resto del capítulo también amplía mucho. Y después quería comentar algo en relación a la cuarta vigilia, porque me llamó mucho la atención el que mencione ese horario, Marcos. Y hay dos conexiones ahí, o sea, hay varias veces que se menciona lo de la vigilia. Pero en Lucas 12, del 35 al 40, hay una parábola que es la del siervo vigilante. Y hay muchos elementos curiosos. Voy a leerla así de pasada y la dejo ahí. Dice, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llamen, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, no menciona la cuarta, pero se podría agregar, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. También hay una relación ahí en que hay alguien que va a venir como ladrón en la noche. La... Y siempre se ha dicho, bueno, no siempre se ha dicho, pero se ha dicho que, bueno, que a la hora que nadie sabe ni el día ni la hora, pero luego sacamos en Primera Tesalonicenses 2, porque nosotros no estamos en la oscuridad, para que nos coge ese día como ladrón, como dando a entender que nosotros sí, de una u otra manera, tendremos ese extra. Pero ahí no está hablando a los fariseos, ahí está hablando a sus seguidores. En una hora que no esperéis. La razón por la cual no te coge como ladrón no es porque sepas la hora. Es simplemente porque estás velando. Que es diferente, no sabes la hora. La hora no se sabe, ni siquiera a sus discípulos. Pero no les coge como ladrón porque están velando. Perdona, te corté ahí. Claro. Sí, no, está bien. Solo quería decir que la palabra vigilia, me llamó la atención la raíz de la palabra, viene de la raíz llamar, con SH, y dice que significa guardar, proteger y cuidar. Y me hizo acordar al Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, bueno, no se dormirá el que guarda a Israel. Y sobre la palabra vigilia, hay un salmo también, que es el Salmo 94, que cuando lo leí yo dije, no, no puede ser que siempre llegue a lo mismo. Pero bueno, el Salmo 94 dice lo siguiente. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Tengo un imán para estos versículos. Pero bueno, Wow, wow. Léelo de vuelta, léelo de vuelta. dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Me llama la atención que habla como el día que pasó. Y ahí quizá hay una relación de por qué llegaron tan rápido también cuando Jesús estuvo con ellos en la barca. Ujú, ujú. Es como el día que pasó y pasó en vigilia. Mientras estás en el día como que no avanza, pero estando con él es como que la vigilia ya ha pasado. Como que ya, como que esos 1000 años son 1000 años de vigilia, pero el día contigo es como el día después de una vigilia de 1000 años. Wow, ok. Ah, la hija de Carol, y luego vamos a levantar las manos nuevamente porque ya he perdido el orden. ¿Qué tal? Bueno, yo quería comentar con O recuérdame el respecto... nombre, recuérdame el nombre. Rocío, perdón. Rocío. Rocío.
Quería comentar con respecto a que, bueno, que los discípulos no entendían todavía el milagro de los panes, ¿no? Entonces, en el mismo capítulo 6, seguimos leyendo un poquito, y en el versículo 25, 26, Jesús les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿No? Entonces, ese versículo, también conversando acá con la familia, pensamos que se podía tomar de dos maneras, tomándolo como si el pan fuese algo literal, que dice, me buscaste, no porque habéis visto las señales, sino por el pan, porque habéis comido el pan y os saciaste. Que de cierto modo es como que encontramos un provecho y entonces seguimos. O como si el pan fuera Jesús, que él mismo dice, es el pan de vida, y bueno, me probaste, me conociste y entonces me seguiste. ¿No? Están las dos versiones. Ujú. Y que más adelante sigue diciendo que esta es la obra de Dios, que creáis en que Él me ha enviado, ¿no? En el versículo 29, porque los discípulos le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? Y la obra es que creáis en Él, en el que me ha enviado, en que Él me ha enviado. Y que las señales esas que Él dice, me buscaste no porque viste las señales, sino porque comiste el pan, es que de todas las maneras, de todos los milagros, de todas las parábolas, lo que Jesús siempre apunta es al amor, de todo su carácter, de todas sus cosas. Entonces, él resalta que a veces ni siquiera lo veían a eso, ¿no? A ese amor tan grande que era lo que él principalmente buscaba. Y incluso después más adelante mencionan que Moisés le daba el maná, los discípulos iban para ese lado, pero si Moisés nos dio el maná, le decían. Y Jesús nuevamente les decía, yo soy el pan de vida, como que todo apuntaba a Él nuevamente. Y que encierra tanto lo que a veces debatimos sobre las obras, que le dicen, la obra es que crean en mí, nada más. Y bueno, a Pero, veces tan pero, sencillo. pero no es nuestra obra que creamos en Él. Claro. Fíjate en el versículo. Es la Sí, obra de sí, sí. Dios. Esta es la obra de Dios, que es Es lo la que obra de Dios, es la no la obra de nuestra. Dios, es la obra de Dios, exactamente. Que, que creamos y nada más. Ujú. Y bueno, eso. Entonces es como que Dios está poniendo sobre sus hombros la responsabilidad de. Porque la pregunta es, ¿qué obra nosotros tenemos que hacer? Y Jesús le dice, no, la obra de Dios, no la tuya, la obra de Dios es que tú creas. O sea, el trabajo que Dios está haciendo, el trabajo que Dios está tomando, todas estas señales, todo el resto, me va a salir de vuelta la palabra promptings. Tenemos que encontrar una palabra en español que los promptings del Espíritu Santo, las influencias del Espíritu Santo es para que tú creas. Y todo eso es la obra de Dios. Dios se lo toma como... Él es el que está trabajando e incluso hoy está trabajando para ello, ¿no? Ok, necesito... Muchas gracias, Rocío. Um, un nuevo levantamiento de manos para quien quiera comentar. Tengo una duda Ok. con respecto al monte. ¿Se refiere de nuevo a la multitud? Porque el monte, cuando uno tiene fe, o sea, si tenemos algo de fe, podemos mover un monte. Pero ese se refería a una multitud, ¿no? ¿A qué tiene algo significado este monte o la multitud o algo literal? Que estaba en un monte, fue a orar a ese monte. No sé, Sí, cuando el Señor venga establecerá su reino como un monte que cubre toda la tierra. No sé si tendrá algo que ver con ello. bueno, y en realidad, Mili, disculpa, sí, haciendo un sí. poquito relación con lo que mencionaba Rubén sobre el monte, y recordando que todos siempre encontrábamos en los textos el tema de que Jesús siempre descendía con sus discípulos. Estudiando un poco, vi siempre de que cuando Jesús oraba se retiraba, ¿no?
Y Ujú. encontramos en varias historias en que Jesús siempre se iba a un lugar retirado a orar, al monte a orar, siempre se retiraba a orar, pero nunca dejaba de descender, de ir, como Ujú. dice acá en la Biblia, para obviamente hacer el trabajo que su padre le había encomendado. De alguna Ujú. manera u otra, lo vi muy enlazado con la actualidad. Yo creo que muchos de ustedes me entienden. Tenemos muchos Ujú. planes quizás de retirarnos un poco del centro, pero tenemos que tener en mente mucho el hecho de no dejar de descender, porque aún hay Efectivamente. personas que necesitan aquello que el padre en tu momento de a solas con él te indica. No, no es escapar por miedo, es retirarnos para Claro. encontrarnos con Dios y para que aquello que Él nos diga podamos como buenas nuevas y con toda la fe proclamarle a la gente que aún no conoce. Claro, claro. No es para nosotros escapar a las montañas, porque eso nos hace a nosotros que estamos declarando que los del valle ya no, o no van a escuchar, o no hay nadie en el valle que va a escuchar el Evangelio. No es nuestra prerrogativa de escapar a las montañas, por lo menos no en esta situación. Y cuando hablamos de escapar a las montañas, también podemos ver esa misma historia en símbolos. Lo podemos ver también en qué hay el mensaje detrás de esto, qué significa escapar a las montañas, cuando Jesús está hablando de ello. ¿Okay? Cuando luego hablamos, por ejemplo, de los 144.000 que están en el monte Sión, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Porque están en un monte, ¿no? O sea, que sí, que habrá un aspecto de montañas, pero cuando tú vas en Israel, sobre todo aquellos que viven cerca de la cordillera de los Andes, se ríen de las montañas en Israel, vamos. O sea, cuando Jesús está diciendo escapar a las montañas, no ves a ningún ganador del Tour de Francia judío de Israel, vamos, porque no han entrenado en montaña. Pongámoslo de esta manera. Entonces, uno dice, escapar a las montañas, ¿a qué se refiere? Tiene también otro aspecto. Yo tenía una pregunta. Si Juan estaba en la barca, porque estaba viendo cómo lo describe, dice sus discípulos, ellos iban, cruzaban, estaban haciendo, no, como que no se incluye en el relato. De obvio ya sé que Marcos ni Lucas estaban en la barca. También no sé si Mateo estaba, pero igual así lo describe. Ellos, sus discípulos, iban, estaban. No sé si esta experiencia también la dio Juan. Hace la misma descripción también con el milagro en sí, y en otros lugares también hace la misma descripción. Incluso cuando está hablando del mismo, Juan no se menciona. O sea, por ejemplo, en lugar de decir que yo fui más rápido para llegar a la tumba que el viejito Pedro, que corrí más rápido, dice, y el otro discípulo llegó primero. O sea, el otro discípulo es él, es Juan. Pero es esa medio humildad, yo creo, ¿no? Salieron a la tumba y el otro discípulo llegó primero. O el discípulo el discípulo que Jesús amaba. No se menciona, como que escribe en tercera persona, o por lo menos no mencionándose a él desde ese punto de vista. Por cierto, sabemos que Pedro sí está, porque Mateo nos da todavía otra amplificación de la historia. Un detalle también en la historia que nos da Mateo, que es que Pedro sale a caminar también. Es en la misma historia. Luego vamos a ello. Después de Beatriz era Eva. ¿O no? Sí, Eva. Hola. Creo que esto ya ha sido mencionado, pero en versículo 18, bueno, en mi Biblia, dice que el mar se levantó porque había un viento fuerte. Y bueno, para mí eso era interesante. Y otra cosa
que tenía una pregunta. ¿Cómo le vieron a Jesús? Porque está oscuro. Entonces, no sé cómo le pudieron haber visto. Tal vez con algo de gloria. Pues si estaba todo oscuro, tal vez con algo de gloria. No lo sé. No lo sé, tal vez con algo de gloria. El viento levanta el mar. Es lo mismo, la misma imagen que tenemos en Daniel 7. Los vientos empiezan a soplar y los mares están revueltos y se empiezan a salir bestias. Bestias de entonces. Entonces, algo tuvieron que, claro, Jesús estaba suficientemente lejos como para que lo vieran acercarse caminando. Si hubiera tal vez una luna, no lo sé, porque la Biblia dice, si lo comparamos con Apocalipsis, que la luna pierde su color. Si hay tanto revuelto y tanto, no sé si la luna en ese momento estaría dando la luz para iluminarle. También tal vez Jesús vino con algo de su gloria. No lo sé, pero buen punto. ¿Cómo es que lo pudieron ver a una distancia suficiente? Como que como una pequeña nube de puño, o sea, un puño de nube a lo lejos que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo en su venida. No lo sé. No lo sé. Sabemos que todo ojo lo vio, que los que estaban en el barco. Tenemos ¿quién era el siguiente? Después de Eva, ¿quién venía después de Eva? Dije vuestro nombre. Diana Jair. Rosso. Diana y después Jair. Diana y luego Jair y luego Bastián. Ok, Diana, Jair y Bastián. Hola. Yo tengo una pregunta y también estoy viendo obviamente aquí en este capítulo cómo se repite muchas cosas que he visto en Apocalipsis, que no sé mucho de Apocalipsis, apenas estoy aprendiendo, pero veo muchas cosas aquí reflejadas, como decía usted. Y me llama mucho la atención una cita, la cita 17 de Juan, capítulo 6, porque hay muchas personas hoy en día que me dicen, oye, pero ¿por qué tú crees que Jesús va a venir tan pronto, sabiendo que eso ya llevan tantos años diciendo eso, por muchos años? Mis abuelos, mis bisabuelos y toda una generación ha venido diciendo eso y nunca llega. ¿Por qué tú crees que este sí es el tiempo para que Él regrese? Y entonces, cuando leí esta cita, me venía a la mente eso, y es donde dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y me quedé pensando en eso. Nosotros sabemos que el Señor no ha regresado porque Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pero es muy difícil hacerle entender eso a las personas que tienen el corazón tan duro. Pero esa cita me llamó mucho la atención. Y la pregunta que tengo es, cuando habla, por ejemplo, yo he sido un poquito así como mala para lo de los nombres y las genealogías que están en la Biblia. Y siempre me preguntaba, ¿por qué Dios pone tantos nombres ahí? O sea, nombres que ni siquiera puedo pronunciar. Y yo decía, tiene que tener algún motivo muy importante, pero pues no tenía ni idea en ese momento cuál era el propósito de tener esos nombres allí escritos. Ahora que yo entiendo que hay un propósito y que todo es muy importante, cada cosa que está puesta allí en la Biblia es muy importante, y aún los detalles más pequeños, entonces me pregunto ahora, ¿por qué nombra 25 o 30 estadios? O sea, ¿por qué habla de esa carrera? Bueno, yo estaba buscando aquí en mi Biblia, en mi diccionario de palabras de la Biblia, estaba buscando lo que significa estadios. Y me dice que es como una pista de carrera. Y eso me trae a la mente lo que dice el hermano Pablo cuando dice que él ya corrió su carrera, que él ya descansó. Entonces, yo no sé, yo no estoy diciendo nada, solamente estoy preguntándome por qué está allí esto.
¿Qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Qué nos puede enseñar? Eso era todo lo que quería aportar. Un detalle a lo que comentabas. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Estaba ya oscuro y Jesús no había... Pregunta, ¿se puede este mundo poner todavía más oscuro de lo que está? Sí. O sea, fijaros si se puede poner más oscuro, que estamos aquí tranquilitos aquí con algunos de ustedes con el mate al ladito, etcétera, etcétera. Y estamos conectados al internet y estudiando la Biblia, ¿se puede poner más oscuro? Por supuesto. Se puede poner más oscuro. Sí. Y estando ya oscuro, estaba ya oscuro y Jesús todavía no había venido. O sea, esta gente llevaba en el centro del lago unas cuantas horas. Unas cuantas horas ahí con los remos, etcétera, 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 unas cuantas horas. Entonces, con eso, el Señor está por venir, por supuesto. Por supuesto que está por venir. Pero la cosa se puede poner peor. Claro. Muchísimo peor. Muchísimo peor. O sea, si vemos a alguien que estaba en algún tipo de campo de concentración, tenemos un amigo, él es serbio y durante la Segunda Guerra Mundial él es ya mayor. Él está súper tranquilo con todo esto de la pandemia y todo eso. Claro, él estuvo en campos de concentración, tuvo que escaparse por túneles, fue disparado, pasó hambre en el bosque. Para él esto dice, pero ¿mal? No, mal. Yo ya sé lo que es mal. Yo ya sé lo que es pasarlo mal. Ninguno de nosotros lo estamos pasando de esa manera. Esto se puede poner muchísimo peor todavía. Y no solo eso, sino poniéndose todavía muchísimo peor, en el cual desde el punto de vista de una oscuridad literal, en el sentido de que yo aquí tengo la lámpara encendida, nos vemos las caras porque tenemos luces en las casas, etcétera. O sea, desde el punto de vista que haya un apagón tremendo, que haya una oscuridad del internet, que haya una oscuridad de la comunicación, que yo no pueda comunicarme con mi madre o con mi familia en España, que vosotros no os podéis comunicar ni con los que están más o menos cerca. O sea, esto se puede poner muy mal, todavía muy mal. Anda que no se puede poner más mal. Yo me puedo imaginar 1000 cosas para hacerlo peor de lo que estamos. Cuando entonces decimos, no, si el Señor tiene que venir porque la cosa está muy mal. Y espera. Que a mí me das 5 minutos y te pongo la cosa 1000 veces peor. Te la pongo peor. O sea, que se puede poner esto muy mal todavía. Y en lo peor de las circunstancias, cuando tú estés ahí metido en tu casa, sin calefacción, sin comunicación, oscuro, y cuando la hayas pasado bastante mal y hayas perdido 10 kilos porque no tienes que comer, etcétera, 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 y cuando estés en mitad de la oscuridad, y Jesús todavía no ha venido. Y uno ahora dice, oye, igual no está tan cerca. No, las cosas pueden ir así de rápido. Pero te quiere decir que se puede poner todavía muchísimo, pero muchísimo peor. Muchísimo peor. O sea, solo uno tiene que leer los relatos de lo que ciertas personas pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros aquí estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Lo que pasa que, claro, cuando tú antiguamente un hijo te venía con malas notas a la casa y no quería enseñarle las notas del colegio a los papás porque le iban a dar, le iban a golpear, pero ahora vivimos una generación cuando el castigo no es eso, sino que el peor de los castigos es que le quiten el móvil. Entonces, si tenemos un concepto de que el castigo es que si voy con estas notas malas a mi padre, me van a quitar el móvil, o no me van a dejar que me meta en Instagram por todo un mes. Entonces, claro, cualquier inconveniencia parece el fin del mundo. El hecho de que tengamos que ponernos una máscara parece que es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque partimos de la base de generaciones que se han hecho cada vez más blandas y más cómodas. O sea, cuando ahora
no sé si sabéis que hace 2 años atrás, creo, YouTube cayó por 3 horas. No sé si os acordaréis. YouTube mundialmente cayó por 3 horas. 3 horas. 3 horas. En Seattle, en las noticias de Seattle, la policía hizo pasar una notificación a las noticias, al noticiero. Y está el tipo de la persona del noticiero y dice, ahora una notificación de la policía de la ciudad de Seattle. Sí, estamos al corriente de que YouTube ha caído. Estamos al corriente. No tenemos idea de cuándo YouTube va a volver a estar activado. Tercer punto, por favor, dejen de llamar al 911 como emergencia. La gente estaba llamando a emergencia al 911 porque, ¡ay, madre del amor hermoso! ¿Qué pasa con YouTube? Cuando tenemos esa generación en la cual están llamando a la emergencia de la policía en Seattle porque YouTube ha caído por 3 horas, no tenemos ni idea lo que esto se puede poner todavía. No tenemos ni idea de lo mal que esto se puede todavía poner. Y no solo eso, sino que en la medio de la oscuridad, Jesús todavía no había venido. En mitad de la oscuridad, Jesús todavía no había venido. Así que esto es algo para meditar, ¿ok? Cuando caiga YouTube, anuncio para todos, cuando caiga YouTube, no llamen de emergencia ni a la policía, ni a los bomberos, ni nada, ¿ok? Podemos sobrevivir sin YouTube, lo hemos sobrevivido por 6.000 años, ¿ok? Jair primero, luego Bastián. Y luego quien no haya hablado todavía, no sé quién no ha hablado todavía. Ok, luego Priscila, ok, Jair, Bastián, Priscila. Jair. ¿Qué tal, chicos? Algo que me llamó la atención a mí es que Jesús, Marcos, dice que los vio remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario. Y vino a ellos y quería adelantárseles. En otra versión dice, y quería pasar de largo. ¿Qué versículo es? Perdón, ¿Marcos qué? Marcos 6:48. Al final del versículo, dice, y quería adelantárseles. En la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, dice, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Muy interesante. Yo me estaba imaginando Jesús viéndolos remar con todos sus esfuerzos y Jesús pasando tranquilamente caminando sobre el agua, no hay viento para él. Es como, bueno, creo que están remando con todas sus fuerzas, pero yo ya los veo allá. Y de pronto ellos se asustaron, viéndolos ellos andar sobre el mar, viendo a Jesús, pensaron que era un fantasma, en mi versión dice, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se asustaron. Y entonces cuando yo me imagino que ellos, viendo a Jesús pasar de largo, como que caminando, uy, un fantasma, Jesús volteó y les dijo, tranquilo, soy yo, estaba pasando de largo a esperarlos al otro lado. Pero ya que se pusieron a gritar, acá todos soy yo, tranquilos. No sé, muy interesante, me llamó mucho la atención. Sí, es como que está... Como que uno, imagínate como que tú estás en la carretera con una bicicleta y te pasa un Ferrari, así presumiendo un Ferrari, ¡brum! Y luego tú vas, y al cabo de un tiempo ves que el Ferrari está ahí sacando humo al lado de la carretera y tú vas silbando con la bicicleta, ¿no? Vas pasando de largo. Es como que, imagínate a Jesús ahí con las manos en los bolsillos. ¡Hey! ¿Se os ha pinchado una rueda o algo? ¿No? Porque sí que dice, ¿no? Que como que quería adelantárseles. Qué curioso, ¿no? Que para ellos, con todos estos hombres y con todos los remos y con todo esto, y no pueden avanzar. Y Jesús viene caminando y quería adelantarles. Es curioso.
nos compara el esfuerzo humano comparado con el caminar del Señor. La diferencia que es caminar con el Señor y en el esfuerzo humano. Fijaros que llevan tantas horas y están en mitad del mar. Llevan tantas horas remando, y están en la mitad del mar, y esa es la cristiandad en la que muchos estamos metidos. Da esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo, y estamos cayendo. No tenemos el gozo del Señor, no tenemos la alegría del Señor, el regocijo del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y escuchamos por otro lado un mensaje que nos dice: no te estás esforzando suficiente, esfuérzate más, y estás ahí dándole, esforzándote más. Y ahí viene Jesús. ¿Cómo que? ¡Hey! Cuando quieras, cuando queráis, camináis conmigo. Buen punto. Ok, Bastián y luego Priscila. Sí, creo que me voy a tomar de lo que planteó Yair y a Yelena un poco. Hay un texto en Lucas, en Lucas 17, el versículo 34, está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Y me llama la atención cómo lo menciona, dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Y empieza a relatar eso. Entonces, al momento de la venida del Hijo del Hombre, le llama aquella noche. Así que es válido ver cómo en medio de la noche, en medio de la oscuridad, compararlo como el momento en donde Cristo está a punto de venir, pero aún no ha venido. Entonces como que tarda un poco, pero se sabe que va a venir. También otro relato bien similar, pero aquí Jesús está durmiendo, y en Lucas está durmiendo y lo despiertan y Jesús reprende a la tempestad. Me pregunto si la tempestad, el mar, el viento puede escuchar, porque no son personas. Y Jesús les habla a la tempestad, le dice: calla, enmudece. Y tal vez de alguna forma hizo lo mismo, no nos dice, pero la forma de él de calmar me llama la atención. Jesús hablándole a una higuera, Jesús hablándole a cosas que no tienen oídos. Me pregunto quién estará detrás de todo eso, de la tempestad, porque tiene que ser alguien que escuche. Alguien está escuchando. Sí, alguien tiene que estar escuchando. Y lo otro es que allí le mencionó la palabra chamar, sobre velar. Y me llamó la atención porque esta muchacha tomó ahí una palabra del Nuevo Testamento y la rastreó con una palabra hebrea. Pero me llamó la atención porque no lo había visto desde ese punto de vista. Así que el pedido del Señor es: bienaventurado el que su Señor cuando venga le halle llamar o le halle velando. Por lo que he estudiado de esta palabra, está en Génesis, cuando Dios le manda a Adán, que cuide el huerto y lo labre, que lo cerque. Y él le dice chamar. Y la misma palabra es cuando el Señor le dice a Israel que guarde los mandamientos o guarde el pacto que le dice hoy. O sea, un jardín no se puede obedecer. Un jardín no se puede obedecer. O sea, lo que le está pidiendo Dios a Israel no es que guarde los mandamientos, sino que aprecie las promesas que vienen en los mandamientos, porque son promesas. Que yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto, y vienen los mandamientos, lo podemos resumir en: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu alma.
y a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo veo como promesas y lo que le pide es que le aprecie. El Señor les dice a los discípulos en la barca, ¿dónde está vuestra fe? Y en otra ocasión Jesús dice, si cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y creo que la fe tiene que ver con eso precisamente, no con esforzarse, porque ni siquiera nosotros somos los que nos esforzamos, porque Él dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces la fe tiene que ver con apreciar, con guardar, con decir, gracias Señor, porque tú me prometiste que yo no voy a matar, que yo no voy a robar, tú me prometiste que voy a amar a mi prójimo como a mí mismo y voy a amarte a ti también. Entonces me llamó la atención que el velar, el tener fe cuando venga el Hijo del Hombre, se refiere a eso, a estar apreciando, no a estarse esforzando por guardar algo que de nuestro propio corazón no puede naturalmente ser guardado, ser obedecido. Atesorarlo. Atesóralos. Hazlos tuyos. No es lo mismo que el jardín tú lo estés atesorando, hazlo tuyo, que es la tierra del capataz, o es la tierra de otro dueño, sino, ¿no? Atesorarlo. Es como, por ejemplo, cuando ciertas personas van a otro país y en su país no tiran los envoltorios al suelo, pero como están en otro país y no es el suyo, lo tiran, ¿no? No están atesorando, no han tomado ese país como el suyo, no lo están atesorando. Adán atesora este jardín. Vosotros atesorar mis mandamientos, hacerlos vuestros, hacerlos para vosotros, son promesas para vosotros, atesorarlos. Eso es guardar, eso es guardar. No es el guardar se ha tomado desde el punto de vista de obras que nosotros tenemos que hacer, no de disfrutar de lo que el Señor nos está dando. Entonces, todo lo transformamos en remar, todo lo transformamos en obras, todo. Incluso cuando llegan al otro lado, los que se quedaron en Tiberia, los que cuando llegan al otro lado, ¿qué obras tenemos nosotros que hacer? Todo es, o sea, tenemos una enfermedad mental tremenda que está basada en el egoísmo y en el centralismo del yo. Porque de una otra manera, ¿qué tengo yo que hacer? Y el Señor nos dice, atesora lo que te he dado, atesora lo que te he dado. Que te he dado la fuerza, que te he dado el gozo, que te he dado la paz, que te he dado el amor. Atesóralo, hazlo tuyo, porque yo te lo he dado porque eres hijo y hija mía. Pregunta, antes de dar el paso a Priscila, pregunta. Si los 12 discípulos llegó Jesús y fueron al otro lado, ellos salieron primero. Jesús subió a la montaña, despidió a las otras personas. Lo querían hacer rey. Subió a la montaña a orar. Estaban sus discípulos en mitad del lago. Jesús viene caminando. Llegan inmediatamente al otro lado, o sea, inmediatamente, y en un abrir de ojos, no que fuera así milagroso, sino la percepción de lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que Yelen decía antes, es como que contigo es como que estamos al otro lado de la vigilia, ¿no? Entonces están en el otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué pasa con los otros? Con lo que ya vimos en el anterior estudio, que era una multitud que nadie podía contar. ¿Qué pasó con los otros? Con la multitud que nadie podía contar. Cuando se dieron cuenta que Jesús ya se había movido al otro lado, se montan en sus barcas y se mueven al otro lado. O sea que los 12 apóstoles llegan primero y la gran multitud llega después. Cruza el mar. Primero los 12 apóstoles siguen y luego la gran multitud cruza. No sé si os dais cuenta, pero cuando tú ves en Apocalipsis 7, es el orden que lo describe. Describe primero 144.000, y luego describe una gran multitud que nadie puede contar, que han pasado por una gran tribulación. Al final, al otro lado, en Cesarea, lo siguen.
De hecho, luego vemos en Juan 6, avanzando, cómo lo siguieron. Lo siguieron y es cuando Jesús, como decía Rocío, que cuando Jesús les dice, habéis probado el pan y por eso habéis venido. Ok. Me imagino que lo único que les queda por probar, ya que han probado el pan, será ¿qué? ¿Qué les queda por probar? Ya que han probado el pan, el vino. Ok, Priscila. Priscila, comentario. Sí, a mí me llamó mucho la atención también que cuando los discípulos vieron a Jesús y pensaban que era un fantasma, no lo reconocieron, Jesús ahí en Juan 6:20 dice, yo soy, no teman. Y esas palabras son como muy fuertes. Bueno, en primer lugar el yo soy y después el no teman, y hay varios versículos en la Biblia que te llevan, o sea, en el que Jesús da ánimo con estas palabras. Bueno, y en una de esas, que a mí me llamó la atención, fue en Apocalipsis 1, 17 y 18, donde le dice a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, que justamente Jesús estaba caminando sobre el mar, para mí es como un anticipo de su triunfo sobre la muerte, en ese caso. Yeah, como que está marcando territorio. Claro. ¿No? Sí. Está marcando territorio. Si este es el mar, si estamos justo en la zona más profunda, etcétera, etcétera, yo estoy por encima de ello. Yo estoy marcando territorio. Sí. Estoy poniendo el territorio. Con el pie. Con el pie. Bueno, allá donde pones el pie, ahí. Como le dijo a Josué, ¿no? Allá donde pones el pie, Josué, fíjate, allá donde tú pones el pie, Josué, eso ya te he dado. Claro. Josué es el hebreo de la palabra Jesús. Joshua. Yeshua. Yeshua, allá donde pongas tu pie, eso ya te he dado. Sí. Así que está poniendo el pie en todo, poniendo en pie en la montaña, ¡pa! ¿Qué me falta? Voy a poner el pie en el mar. Sí, y o sea, bueno, puso el pie en la montaña y el pie en el mar. Perdona, Priscila. Y que también hay una cita que quería compartir que me pareció muy tierna, una cita en el deseado de todas las gentes, que justamente cuando les habla, o sea, que cuenta ahí la historia, y dice que Jesús no había olvidado a sus discípulos, y dice que él velaba en la orilla, o sea, el que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos, y con la más profunda solicitud sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga, porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad oraron pidiendo ayuda, les fue concedida. Bueno, que quería compartir eso porque me pareció muy lindo. Evidentemente tendría que ser una visión del corazón, digamos, ¿no? Lo digo por la hora y por la distancia. Por la hora y por la distancia y la humanidad de Cristo tendría que ser una visión del corazón, o sea, de dónde, así como por ejemplo, sabemos que tal y tal persona estará en estos momentos en su casa, entonces como que estamos pendientes de ello, ¿no? Estaba orando, ¿no, Pero, Jesús? ¿Perdón? Estaba orando ese momento Jesús. Efectivamente, estaba orando, ¿no? Yo creo que estaba orando. Claro, y yo creo que estaba orando por ellos, y bueno, y también por todos, pero digo, yo creo que en ese momento oraba por ellos también. Fijaros ese comentario de que era de noche y Jesús todavía no había venido. Y Jesús todavía no había venido. ¿Eso quién lo estaría pensando? Es de noche, llegamos aquí y Jesús todavía no ha venido. ¿Habría alguna promesa que el Señor le dijo, vosotros ir, que yo voy?
Porque el hecho de que era de noche y Jesús no había todavía venido, estarían ellos de una otra manera, ya llegará de alguna manera, alguien le traerá en otro barco o lo que sea. ¿Por qué comentar el que era de noche y no había venido todavía? O sea, eso significa que alguien estaba esperando que viniera. Tal vez los discípulos estaban esperando que viniera, de alguna manera. Yo no creo que se esperaban que iba a venir andando. No creo que se esperaban que iba a venir andando, pero de alguna manera era de noche y Jesús no había venido todavía. Entonces, tal vez tenía una promesa del Señor de vosotros ir primero, luego yo os alcanzo. Luego yo ya os alcanzo. No sé, puede que sea eso. ¿Quién no ha hablado todavía que tiene algo que comentar? ¿Quién no ha hablado todavía? Johnny. ¿Y quién más? ¿Todo el resto han hablado? Pues para que nadie... Ok. Johnny. Me generó una reflexión muy grande esto de Jesús queriéndose adelantar y pasando silbando recontra tranquilo. Yo no sé si estaba silbando eso. Bueno, eso lo exageré. yo sé, pero digo, estaba tranquilo, ¿no? Y también vemos el paralelismo con que él estaba durmiendo, dice calla, enmudece, ese incidente. Es como que, teniendo en cuenta que nosotros nos pasamos la vida diciendo, bueno, pero Jesús es nuestro ejemplo y qué sé yo, justamente siempre lo entendimos como ejemplo de obras y no como ejemplo de ser. Porque él pasa tranquilo, claro, él pasa tranquilo y dice, ¿no se dan cuenta que así tienen que estar? O sea, yo ya les prometí todo. Ustedes ya saben que yo estoy así. O sea, él, lo que quiero decir, él estaba durmiendo, estaba tranquilo porque era un hombre con mucha fe, así como la podemos tener nosotros. Era un hombre con total, directa fe en su Padre. Entonces él pasa tranquilo como diciéndonos, ¿cuál es el problema? O sea, pero no por dejar de ser empático con nosotros, sino por decir, yo ya le di todo para que ustedes estén así. Es como cuando un par de veces vos, Oscar, bueno, nada, contabas cosas de que lo mejor que te podía pasar es que se den los sucesos como para que Dios venga, que vos ibas a estar esperando, bueno, en un lugar especial. Eso a mí me tocó mucho, no porque lo quiera nombrar ahora, pero me tocó mucho, como diciendo, o sea, si yo tengo que vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, y tengo que, y vivo por todas las promesas de Él, y doy por sentado todas sus promesas, porque ya se cumplieron, ni siquiera se están cumpliendo, ya se cumplieron. Entonces, simplemente paso silbando. Por más que ayer sea la noche, por más que sea el momento más oscuro. Porque una cosa es que nosotros digamos, mira, este es el momento más oscuro, no damos más. Cuando lo único que pasó es que YouTube no está y que no tenemos internet. Pero otra cosa es que digamos, yo sé que el Señor viene pronto, yo sé que el Señor viene mañana, porque siempre va a ser pronto. O sea, no importa con lo que pase, o sea, me dio como un paralelismo de una actitud que viene como consecuencia natural de caminar con Dios. Una actitud, un ser, no sé si me entendés. Sí. Fijaros lo siguiente, un detalle con eso que estás diciendo, Johnny. Otra tempestad que ocurre en el mismo lago, fijaros cómo Jesús vela. En mitad de la noche, o sea, Jesús tiene una manera extraña o diferente a la nuestra de lo que son las obras, y definitivamente una manera diferente a lo que es velar. Porque está dormido en la barca, está totalmente durmiendo en la barca, y la barca está en mitad de la tempestad. Y uno puede estar diciendo, está durmiendo en la barca. Y digo, no, está velando. Digo, ¿cómo está velando? Sí, está velando, está atesorando, está agarrándose a las promesas de su Padre. Entonces, es la mitad de la noche y está durmiendo. ¿Por qué duermes? Porque yo confío en el Señor y confío en su venida. Fijaros la vuelta de mente. Es como que velar, hijos míos, porque no sabéis en qué hora venimos, en qué hora va a venir. Y entendemos como que es que tenemos que perder el sueño, estar la cara distorsionada de angustia, de oración, de etcétera. ¿Y qué hace Jesús? Está durmiendo en la barca.
Él está velando las promesas, atesorando las promesas. Que nadie te las quite, que los vientos no te quiten la promesa. Fijaros, que las circunstancias no te quiten la promesa. Entonces, estás descansando, estás atesorando, estás haciendo tuyas las promesas. Así estoy yo velando. Por eso, en mitad de la tempestad, en lugar de llamar a la policía porque no tengo luz o porque no tengo tal o porque lo que sea, ¿dónde estás? Silbando o descansando, etcétera. Último comentario, Daniel, porque yo me tengo que ir, tengo una cita ahora. Último comentario, pero antes de nada te digo, Daniel, haces el último comentario, haces una lección cortita y vamos a dejar para aquellos que están en las casas, lo que lleguen a escuchar este estudio, y para todos nosotros, luego por nuestra cuenta ya averiguamos qué pasa con con Pedro, porque Pedro sale a caminar también. Mateo nos da ese extra en la historia, pero no nos ha dado tiempo, como no nos daría tiempo si estuviéramos otras 3 horas tampoco. Así que, Daniel, último comentario, cierras con oración. Tenemos 3 minutos, porque tengo que estar a tiempo para la cita. Ok, el comentario era un poco tocando lo de Pedro, solamente en el hecho que cuando Jesús le dice hombre de poca fe, no lo está recriminando, sino le dice que la poca fe que tienes era suficiente. O sea, ese granito de mostaza, suficiente para caminar. No es una recriminación, ¿no? Y Pedro aprende, porque lo que tú has dicho, Oscar, ahora, en esta última parte final, Pedro lo vive cuando está en la cárcel. Jacobo muere y él está tranquilo, silbando, si se podría decir, sabiendo de que muy probable al día siguiente podía morir. Bueno, y el ángel lo saca, obviamente, ¿no? Pero él aprende la lección. Aprende bien a caminar sobre las aguas en esa cárcel. Ese era el último eso comentario. Es entrar en el descanso del Señor. Amén. Ok. Daniel, ¿puedes cerrar con oración? Sí, claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, damos gracias por cómo has hablado a través de tu palabra, a través de todos nosotros, Señor, cómo has puesto el mensaje que necesitábamos para este momento y el mensaje que todas las personas que vayan a escuchar esto necesitan en su momento, Señor. Damos gracias por todo tu amor, por abrazarnos a nosotros, ponernos dentro de ese lazo y amarrarnos y tenernos juntos cada vez más, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor. Y aunque sabemos que quizá estamos en la 3ª o 4ª vigilia, tú estás pronto a venir. Gracias por ello. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones. La próxima semana tenemos al hombre que nació ciego. Solo os doy este detalle. No nos da el nombre. No nos da el nombre. Ok. Chao, chao. Bendiciones.